los cielos y con gloria y poder veremos al Rey. Y los muertos en Cristo resucitarán. En un abrir y cerrar de ojos cambiaré. Y los muertos en Cristo resucitarán. En un abrir y cerrar de ojos el día del Señor, esa trompeta sonar, al anunciar su gloriosa venida. En aquel día del Señor se aparecerán los cielos y de gloria y poder veremos al Rey. Todos juntos digan hoy: los muertos en Cristo. Y los muertos en Cristo resucitarán. En un abrir y cerrar de ojos cambiaré. Y los muertos en Cristo resucitarán. En un abrir y cerrar de ojos cambiaré. Jesús ven, Jesús ven, Jesús ven, Jesús ven, Jesús ven, Jesús ven, Jesús ven. Dios los bendiga, jóvenes, qué bueno estar reunidos en este día especial, hoy día lunes, haciéndolo en este día porque mañana recordamos martes 26, hasta el próximo lunes iniciaremos la cadena de Shavuot, la cadena de Pentecostés, así que ya nos vamos preparando la antesala para el fuego del Espíritu de Dios prometido en estos tiempos proféticos. A los que ya lo tenemos aumentará, y a los que lo han deseado
y este tiempo han entrado bajo un orden espiritual donde el Espíritu Santo los ha llevado a ordenar sus vidas, a poner prioridades al Señor por encima de todo, también están ahí, están en la línea donde el Espíritu Santo va a derramarse. Así que la antesala para empezar esta semana, hoy tenemos un tópico muy importante, un tópico que no es común de predicarse, llamado José de Arimatea. ¿Quién es José de Arimatea? Los lectores de los evangelios lo conocen, pero aquellos que son medio despistados hoy se van a dar cuenta o van a recordarlo. José de Arimatea es una persona muy importante en lo que tiene que ver la resurrección del Señor Jesús, así que muchas veces se los pasa por alto, se lo lee, se lo menciona cuando se lee el relato de la sepultura y resurrección del Señor Jesús, pero hoy vamos a hacer hincapié en José de Arimatea. Pero en este caso no voy a ser yo el que va a estar hablando y ministrando, sino que va a ser la profeta Débora. Así que antes de darle lugar a ella, vamos a presentar este momento de ministración en la dirección del Espíritu Santo. Siempre creemos que Él está con nosotros, pero le honramos poniéndolo en primer lugar, dándole como fuente de revelación, fuente de dirección, fuente de palabra. Así que Espíritu Santo, gracias por estar presente este día especial, Señor. Creemos que tu voz sigue activa, y en esta década que el 1 de enero iniciamos con el lema volviendo a la voz del amado, tú estás hablando, Señor, y los que te aman están respondiendo. Los que te aman responden sí, amén. No ponen pretexto de ideología, sino que cuando descubren que estaban errados son capaces de arrepentirse, Señor, y humillarse delante de tus pies, porque en tu gobierno tú no nos tienes debajo de la mesa, sino que tú nos tienes sentado a la mesa como hijos comiendo del pan. Y en esta hora como hijos comeremos del pan de la revelación y de tu voluntad. En el nombre de Jesús, gracias Espíritu Santo, sea todo para la gloria de Dios el Padre. Amén, amén y amén. Así que le damos lugar. Bienvenida, profeta, y con libertad nos podés ministrar. Amén. Que el Señor les bendiga, jóvenes y amigos conectados en este Facebook Live. Dios le bendiga al pastor. Gracias por esta oportunidad, pastor, de poder estar compartiendo este tema que es fuera de lo común. Es un tema original, un tema que, bien como decía el pastor, quizás muchas veces lo hemos leído en los evangelios, estudiando la historia de Jesús, leyendo los milagros y la sepultura y la resurrección y la crucifixión de nuestro Señor, y quizás lo hemos pasado por alto. Pero yo sé que todo lo que está escrito en la palabra hemos aprendido y nos han enseñado que todo fue guiado por el Espíritu Santo, y todo está con un propósito en la palabra. No es por casualidad ni es por agregar, sino que hay un propósito, que el Señor permitió que estas cosas se escribieran en la palabra. Y si este hombre está escrito, hay un memorial de este hombre, es porque el Señor tiene un secreto, el Señor tiene un sod que quiere desatar sobre nuestras vidas. Así que yo quiero compartirte lo que el Espíritu Santo me estuvo ministrando desde el momento que el pastor tuvimos la reunión de líderes, y el pastor nos notificó de estas dos personas que el Señor le había ministrado a él para que ministremos en este mes de mayo, bajo el lema de la resurrección, bajo el lema de que las ovejas vuelvan a oír la voz del pastor. El pastor nos dio la información y nos enseñó así la vida de Simón de Cirene, como estuvo ministrando el maestro el martes pasado, y como hoy me toca la vida de José de Arimatea. Yo quiero que vayamos al libro de Lucas 23, versículos 50 al 56. En los 4 evangelios se nombra a José de Arimatea. En los 4 evangelios, las 4 perspectivas de los evangelios de Mateo, de Marcos, de Lucas y de Juan, se los nombra Arimatea. Entonces yo me tomé de Lucas 23 porque fue un versículo clave que el Señor me dio en el versículo 50, y lo quiero compartir y desarrollar bajo la perspectiva de Lucas, ¿sí? Así que vayamos a Lucas 23, capítulo 23, versículo 50 al 56, dice así: Había un varón llamado José de Arimatea, ciudad de Judea, el cual era miembro del concilio, varón bueno y justo. Retén esto, varón bueno y justo. Este, que también esperaba el reino de Dios y no había consentido en el acuerdo ni en los hechos de ellos. Aquí se refiere de ellos a los fariseos que habían tramado arrestar a Jesús.
fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús, y quitándolo, lo envolvió en una sábana y lo puso en un sepulcro abierto en una peña, en el cual aún no se había puesto a nadie. Era día de la preparación y estaba para comenzar el día de reposo, y las mujeres que habían venido con él desde Galilea siguieron también y vieron el sepulcro, y como fue puesto su cuerpo, y vueltas prepararon especias aromáticas y ungüentos, y descansaron el día de reposo conforme al mandamiento. Yo quiero que vean, prestemos atención al versículo clave, que es el versículo 50. Dice que había un varón llamado José que venía de Arimatea, que era una ciudad de Judea, el cual era miembro del concilio y era un varón bueno y justo. ¿Qué quiere decir esto? Que José de Arimatea pertenecía al concilio judío, pertenecía a los fariseos, a los sacerdotes. Pero dice que a diferencia de muchos de ellos, era un varón bueno y era un varón justo. Vale rescatar estas características, que es lo que nos lleva a ver que este varón coopera con la resurrección de nuestro Señor. Dice que a diferencia de muchos fariseos, José era una persona honrada y decente que se esforzaba por obedecer los mandatos de Dios. Miren qué lindo en este tiempo poder decir que muchos de nosotros, que ustedes jóvenes, que nosotros los ministros, nos esforzamos y que somos personas honradas y decentes, que nos esforzamos para obedecer los mandamientos que el Señor nos dejó prescripto en su palabra, que es la Biblia. Vale destacar en el versículo 51 que dice que o sea, José de Arimatea, también esperaba el reino de Dios, porque los fariseos oían el mensaje de Juan el Bautista cuando dice la profecía de Isaías que había una voz que clamaba en el desierto que prepararía el camino del Mesías, y Juan, el mensaje que daba era arrepentirse y se conviertan, porque el reino de Dios se había acercado. ¿Qué quería decir esto? Me decía el Espíritu Santo, es que Juan, como estaba preparando el camino del Mesías, cuando vino Jesús a la tierra, el reino de Dios fue entronado en la tierra para que su manifestación sea poderosa en la tierra. Es por eso que Jesús comienza su ministerio también declarando y diciendo: arrepiéntanse y conviértanse, porque el reino de los cielos se había acercado, porque el reino estaba en la persona de Jesús en ese momento. Es por eso que José de Arimatea, juntamente con Nicodemo, muchos recuerdan a Nicodemo, que fue cuando Jesús le dijo que tendría que volver a nacer, y le explica todo lo que el Señor le dice en esa relación, no me sale la palabra, en ese diálogo que ellos tenían. El Señor le enseña cómo tenía que volver a nacer a Nicodemo, porque Nicodemo y José de Arimatea eran seguidores de Jesús. Mire esto, ellos pertenecían a un concilio judío, ellos pertenecían a los fariseos, estaban con los fariseos porque eran fariseos, eran sacerdotes que estudiaban la Torá y conocían las profecías, conocían los mandamientos, pero ellos vieron algo distinto en Jesús. Ellos prestaron atención a las personas de Jesús. Ellos se dieron cuenta que Jesús era el Mesías. Por eso comenzaron a seguirlo. Estaban en cada enseñanza, estaban en cada profecía, estaban en cada milagro, viendo que Jesús verdaderamente era el Mesías. ¿Y qué significa que no habían consentido, como dice el versículo 51? Y no había consentido en el acuerdo ni en los hechos de ellos, de los fariseos. Es que él no había apoyado la decisión de los fariseos en culpar a Jesús injustamente y en arrestarlo en la noche, ya que en esa época los juicios y los arrestos eran a la luz del día. ¿Qué quiere decir? Los fariseos que estaban en contra de Jesús, que le decían que era un falso profeta, ellos habían tramado a arrestarlo a Jesús, a culparlo injustamente a Jesús en la noche. ¿Por qué? Porque sabían que Jesús tenía grandes seguidores, que había una multitud que creía en Jesús, que había una multitud que había visto los milagros, había una multitud que habían oído las profecías del Señor, y que había una multitud que ellos tenían que enfrentar si en la luz del día ellos arrestaban a Jesús. Entonces, en ocultas, en secreto, tramaron esto para ir en la noche y agarrarlo a nuestro Señor. Pero dice que Nicodemo y José de Arimatea, ellos no participaron de eso, porque no estaban de acuerdo con lo que los fariseos querían hacer, porque iban en contra de la ley.
Es por eso que todo lo que se hace en oscuridad y en secreto es pecado, queridos jóvenes. Porque cuando hay oscuridad, cuando hay secreto, cuando hay cosas sin confesar, es porque abunda el pecado. Es porque no queremos reconocer nuestros errores delante de nuestro Señor. Es por eso que el Señor dice, no hay nada oculto que no sea sacado a la luz. Por eso el Señor tiempo al tiempo saca todas las cosas a luz, tarde o temprano, en el mismo momento o pasado un tiempo, el Señor tarda un breve tiempo en sacar a la luz todas las cosas. Nosotros pensamos que nunca van a salir a luz, pero cuando nos arrepentimos, cuando confesamos todas las cosas, el Señor nos limpia y nos perdona de todo pecado. Es por eso que dice que el que nada teme, nada oculta. Es por eso que nosotros debemos ser transparentes y como nos decía el Señor en el día de ayer, tenemos que ser luz en medio de las tinieblas, tenemos que ser luz en medio de la oscuridad. Aunque nosotros pensamos que caímos a lo más bajo, que hicimos algo que nos da mucha vergüenza decirlo, pero ir a la intimidad con el Padre y confesárselo, para que el Padre ahí en lo íntimo, en lo secreto, Él nos pueda purificar y nos pueda limpiar con su sangre. La importancia de José de Arimatea en este momento de la historia era de cooperar en el cumplimiento de la profecía, el que Jesús iba a resucitar al tercer día. Por eso Lucas 24:7 dice, diciendo, es necesario, hablando Jesús a sus discípulos, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores, que sea crucificado y resucite al tercer día. En este momento que Jesús estaba contándole eso a sus discípulos, en ese mismo momento también estaba José de Arimatea. Ahí estaba José de Arimatea oyendo y prestando atención a lo que Jesús estaba profetizando, que era necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de pecadores, que sea crucificado y resucite al tercer día. Miren cómo todo concuerda con la palabra del Señor. Es por eso que el nombre José significa Dios añade y Arimatea significa lugar alto, un lugar de posición. Y yo uní estos dos significados y formé esta frase que dice, Él es el que añade altura, Él es el que posiciona. Nuestro Dios es el que nos añade altura y nuestro Dios es el que nos posiciona. Es por eso que José volvió a posicionar a Jesús a un lugar de honra. Y tú me puedes decir, ¿cómo un lugar de honra? Sí, porque en ese tiempo los que eran colgados en una cruz perdían todo derecho humano. Es lo que hoy en día son declarados a pena de muerte, pierden todo derecho. Por más que compren al mejor abogado, por más que contraten al mejor juez, ellos pierden todo derecho en la tierra, porque ya su condena fue declarada. Es por eso que los que eran colgados en una cruz perdían todo derecho humano. Es decir, dejaban de ser personas. Miren lo que yo estudiaba a la cultura romana y judía de ese tiempo, que ellos perdían todo derecho y dice que dejaban de ser considerados personas para la sociedad y eran considerados como basura, como estiércol. Miren a qué nivel el Señor se humilló por amor a nosotros, por amor a la humanidad. Dice que eran considerados lo peor. Por eso cuando ellos pasaban con la cruz, por eso cuando eran colgados en una cruz, había gente que los apedreaba, había gente que los insultaba, había gente que los escupía, porque ya no eran considerados personas, sino eran considerados estiércol, que tenían merecido ese castigo, que tenían merecido esa condena por haber robado, por haber cometido delito contra la sociedad y contra el Estado, por haber robado al César y muchas cosas más. Es por eso que ahora podemos entender lo que el apóstol Pablo le dice a los filipenses en Filipenses 2:8. Y estando en la condición de hombre, hablando de Jesús, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente. Miren lo que es nuestro Señor. ¿Qué ejemplo nos da el Señor en esto? Dice, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Quizás anteriormente pensamos cuando leíamos este versículo que decíamos, sí, una cruz, está crucificado, que no hayan clavado clavos en las manos, estando uno consciente. Mira qué dolor, qué sufrimiento.
reconocimiento, pero no, el Señor se humilló hasta que fue considerado al punto de ser una basura, porque lo mismo que lo alababan en Jerusalén, lo mismo que levantaban alabanza, que lo glorificaban una semana antes, en la próxima le estaban diciendo que lo crucifiquen, estaban gritando en contra de nuestro Señor después de haber visto las obras que Él hacía, después de haber oído las profecías que Él decía, se habían puesto en contra de nuestro Señor. Pero allí estaba José de Arimatea, que había entendido el mensaje de nuestro Dios, que había entendido el mensaje que Jesús vino a dar a la tierra, que había entendido que Jesús verdaderamente era el Mesías. Entonces dice que por eso José de Arimatea, conociendo la denigración que estaba sobre las personas puestas en un madero, él quiso honrar la muerte de nuestro Señor con una santa y pura sepultura, sabiendo quién era Jesús, que no era cualquier persona, que no era un ladrón, que no era un malhechor, que no era digno de estar en esa cruz. Pero era necesario, querido joven, era necesario que nuestro Señor pase por esa cruz, era necesario que el Señor pase y derrame hasta su última gota de sangre por amor a la humanidad, por salvación de la humanidad, para salvación tuya, para salvación mía, para que hoy tengamos el acceso a la presencia de nuestro Dios, porque cuando Él murió en la cruz, dice que el velo del templo se rajó en dos y ahí nos dio el acceso a la presencia de nuestro papá. Y por eso era necesario que nuestro Señor pase por esa cruz, como el día martes se hablaba. Y una vez que las personas eran colgadas en una cruz, dice que cuando morían eran arrojadas en un despeñadero, eran arrojadas como en un baldío, eran tiradas de la cruz, que era un monte alto, hacia abajo del Gólgota, eran tirados como en un baldío, como en un pozo, en un foso, donde ahí lo dejaban que se pudran los cuerpos, que vengan las aves y se los coman, donde muchas veces también los prendían fuego a los cuerpos. Pero había una promesa que decía el profeta, que ninguno de los huesos de nuestro Señor serían quebrados. Es por eso que el Señor usó la vida de este varón, de José de Arimatea. Y dice que José de Arimatea se presentó ahí en Juan capítulo 19 versículo 38. Dice que José de Arimatea fue ante Pilato y se presentó y pidió que le dieran el cuerpo de Jesús. Vamos a leerlo. En Juan 19, 38. Después de todo esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, ahí está lo que le decía, que era un seguidor del Señor, pero secretamente por miedo de los judíos, rogó a Pilato que le permitiese llevarse el cuerpo de Jesús, y Pilato se lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. También Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de aloes como 100 libras. Tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzo con especies aromáticas, según es costumbre sepultar entre los judíos. Y en el lugar donde había sido crucificado había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo, en el cual aún no había sido puesto ninguno. Ese es el sepulcro de José de Arimatea. Allí pues, por causa de la preparación de la Pascua de los judíos y porque aquel sepulcro estaba cerca, pusieron a Jesús. Miren el atrevimiento de este varón. No cualquiera se podía presentar ante Pilato, no cualquiera podía entrar ante la presencia de Pilato, solamente una persona súper reconocida o una persona que tenga una carta de recomendación. Y él se atrevió a pasar todos esos límites, él se atrevió a cruzar todos esos límites e ir delante de la presencia del César de Pilato y decirle: necesito que me den el cuerpo de Jesús. Y dice que Pilato, y el nombre Pilato significa persona terca, dice que Pilato se lo concedió como así solo. Es por eso que acá vemos la maravillosa obra de nuestro Señor. Es que por más que te quieran poner límites, por más que te quieran poner piedras para que tú no puedas avanzar, para que tú no puedas seguir, para que tú no cumplas el propósito que tienes en el Señor siempre va a preparar algo para que tú alcances, pero siempre y cuando haya una decisión en tu corazón. Dice que José de Arimatea fue ante Pilato, se presentó ante Pilato y pidió el cuerpo del Señor para honrar su muerte y
honrar su sepultura. Y dice que Jesús fue puesto en un sepulcro que José de Arimatea había adquirido, había comprado. Y en esa época los sepulcros solamente lo tenían las personas adineradas, personas de poder, porque no cualquiera tenía sepulcro en esa época. No es como hoy en día que uno muere o un familiar y tenemos el cementerio de la municipalidad o un jardín de paz o algo donde nosotros tengamos el libre acceso a enterrar a nuestros muertos. En esa época no era así. En esa época las personas adineradas compraban su sepulcro, preparaban su sepulcro. Es como hoy en día tú comiences a pagar un jardín de paz para que te quede un lugar para que seas enterrado honradamente. Y dice que José de Arimatea puso a disposición ese bien para nuestro Señor. Nosotros en este tiempo debemos poner nuestros bienes a disposición de nuestro Señor. Nuestras casas en este tiempo de cuarentena que no podemos asistir a los templos, tiene que ser un lugar para que el Señor venga a habitar. Tiene que ser un bien que le entreguemos a nuestro Señor, para que nuestra casa sea una casa de oración, para que nuestra casa sea una casa de refugio, para que le podamos hablar a todas las personas que Jesucristo resucitó para salvación de todos nosotros, que Jesús murió pero al tercer día venció a la muerte. Él resucitó y Él se levantó entre los muertos para arrebatar las llaves del Hades, para vencer a Satanás. Dice que en ese momento de la resurrección el Señor le dio el golpe mortal a Satanás, lo venció. Él le arrebató las llaves del Hades, Él arrebató las llaves de la muerte. Por eso nuestro Señor resucitó en poder y fue glorificado y fue exaltado por el Padre y fue puesto a la diestra de nuestro Dios, porque Él vino a cumplir con lo que el Padre le había determinado. Es lo que nosotros tenemos que hacer en este tiempo. Tenemos que cumplir con lo que el Señor nos determinó. Tenemos que cooperar con las profecías de nuestro Dios. Tenemos que cooperar así como cooperó José de Arimatea con la sepultura de nuestro Dios, con la sepultura, con la resurrección de nuestro Señor. Así en este tiempo tenemos que cooperar nosotros. Cuando Jesús dijo: vayan y hagan discípulos, bautícenlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vayan y prediquen el Evangelio a todas las naciones. Es el momento que la iglesia se debe activar. Es el momento que la iglesia tiene que resucitar en el poder de nuestro Señor. Es el momento que la iglesia se tiene que levantar y despertarse para que la palabra de nuestro Señor sea esparcida por todos los territorios, sea expandida por todos los territorios, para que toda lengua, para que toda nación, para que toda persona pues conozca que hay un Dios de poder, que hay un Dios que venció a la muerte, que hay un Dios que venció la enfermedad, que hay un Dios que venció las tinieblas, que hay un Dios que venció las deudas, que hay un Dios que venció la pobreza, que hay un Dios que venció la tristeza, la angustia. El Señor venció toda la cruz del Calvario. Por eso dice el profeta que por su llaga fuimos nosotros curados. La llaga de nuestro Señor, cuando lo golpearon al latigazo, la llaga de Jesucristo nos hizo sanos a nosotros. La sangre que Él derramó en la cruz del Calvario, en el Gólgota, esa sangre poderosa nos dio el acceso a la presencia de nuestro Señor, en la resurrección que Él tuvo el tercer día, a través de lo que José de Arimatea cooperó para esa profecía. Es que nosotros ahora tenemos que pasar de muerte a vida. Es momento que nosotros dejemos la vana manera de vivir y comencemos a vivir en el poder de la resurrección de la sangre de Cristo. Es por eso que 2 de Corintios 5:17 dice: de modo que si alguno está en Cristo, como estamos en este momento, nuestro Señor, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, hay una muerte. He aquí, todas son hechas nuevas. Hay una resurrección a una nueva vida. Es lo que el Señor quiere hacer. Recuerda que José de Arimatea significa el que añade altura, el que posiciona. El Señor en esta tarde te quiere posicionar como verdadero hijo de Dios. El Señor en esta tarde quiere que nos convirtamos en esos José de Arimatea, que cooperemos con las profecías, que cooperemos con el Evangelio, que cooperemos con el reino de Dios, que prediquemos a todos nuestros familiares, amigos, conocidos, allegados, que no nos avergoncemos del poder de Dios que es el Evangelio, que no nos avergoncemos de
predicar la palabra del Señor, que nos levantemos, iglesia. No es momento de estar pasivos, es momento de activarse, es momento de resucitar a esta nueva vida que el Señor nos dio. Él nos dijo, de modo que si alguno está en mí, dijo el apóstol Pablo en 2 de Corintios, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. El Señor te está diciendo, cuando pasaste por las aguas del bautismo, ya hubo una muerte ahí, ya las cosas viejas pasaron, no es necesario que las traigas a memoria, ya tienes que dejar de culparte, tienes que dejar de cuestionarte, tienes que dejar de sentir culpa por lo que hiciste o lo que dejaste de hacer. Las cosas viejas pasaron, ahora el Señor está haciendo cosas nuevas, el Señor te está dando una oportunidad de resurrección a una nueva vida en Él, a un nuevo propósito en Él. Él ya escribió el acta sobre tu vida, Él ya escribió el acta y ya destinó lo que tiene para ti. Ahora es momento que tú le digas, Señor, yo quiero resucitar a esa vida, Señor, yo quiero resucitar mi propósito en ti, Señor, yo quiero resucitar el ministerio que tú ya has puesto sobre mi vida. Padre del cielo, perdóname si he dejado de hablar tu palabra, perdóname si he dejado de predicar, perdóname si mi testimonio no fue verdadero con otras personas, perdóname, Señor, pero ahora quiero resucitar a través de la cruz, a través de la resurrección de nuestro Señor. Quiero resucitar a esta nueva vida de predicarle a todo el mundo lo que tú has hecho conmigo, de dónde me has rescatado, de dónde me has librado, de dónde me has sanado, Señor. Por eso resucito esta nueva vida, resucito en el poder de la resurrección, Señor, para darle vida, Señor amado, a mi ministerio, para darle vida al propósito que tú ya has puesto en mí. Oh, Jesucristo. Es por eso que a través de la resurrección el Señor venció a la muerte, arrebató las llaves del Hades, venció a Satanás y nos dio la victoria y la potestad de ser verdaderamente hijos de Dios. Por eso dice Juan 1:12, mas a los que creen, a los que recibieron, le dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Si tú crees en esta tarde, si tú crees que Jesús verdaderamente resucitó el tercer día, si tú crees que esa sangre que Él vertió en esa cruz fue para limpiarte de toda condena, fue para limpiarte de todo pecado, fue para que tú tomes su cruz cada día, te niegues a ti mismo y lo puedas seguir, para resucitar una nueva vida en Él, para resucitar y cooperar como José de Arimatea, cooperar con la palabra y con el evangelio de nuestro Señor. Por más que muchas personas te ven como basura, como lo veían al Señor en esa cruz, como que no valía nada, como que lo tenían merecido por ser un falso profeta, pero Él le demostró que Él era el Mesías. Él demostró que era el verdadero Señor cuando el tercer día resucitó. Y aún le habían culpado a José de Arimatea de haberse robado el cuerpo del Señor. Ellos no entendían, los fariseos no entendían el significado de nuestro Mesías en la tierra. Pero bendito sea este varón que fue entendido en los tiempos. Bendito este varón que fue usado por el Señor para dar una sepultura a nuestro Señor, el cual Él venció a la muerte al tercer día resucitado, el cual fue glorificado, el cual pudo ser testigo de que hay vida nueva, hay vida eterna en nuestro Señor. Es por eso que en esta tarde tú le tienes que decir: Señor, perdóname. Perdóname por no haber muerto sinceramente. Perdóname por haber descuidado el llamado sobre mi vida. Pero yo quiero resucitar. Como dice Corintios, dejar las cosas viejas, Señor. Porque tú haces todas las cosas nuevas. Tú nos das nueva vida en Cristo. Tú nos das una nueva vida, Señor, en este tiempo. Que nos podamos arrepentir de nuestras acciones. Que nos podamos arrepentir de nuestras acciones malas. Y aunque no hemos entendido, pero en este tiempo decirle: Señor, yo quiero resucitar a una nueva vida. Dejar los malos hábitos de lado. Dejar las cosas carnales de lado.
y comenzar a darle importancia verdaderamente a tu palabra y a lo que tú nos mandas a hacer, Señor. Es por eso que tenemos que confiar, que tenemos una vida eterna que nos está esperando. Es por eso que debemos prepararnos aquí donde estamos. Darle muerte a todas las cosas viejas que pasaron, a todas las cosas que hemos hecho sin Cristo, a todas las cosas que hemos hecho en la carne. Pero el Señor dice: por cuanto viniste a mí, por cuanto me aceptaste a mí, por cuanto te bautizaste por las aguas, en esa acción de fe, las cosas viejas ya pasaron, las cosas viejas quedaron atrás. Ahora mira mi cruz, ahora mira mi resurrección, ahora mira que tenés nueva vida sobre mí. Por eso donde tú estás ahí, ponte la mano en el corazón, porque el Señor me hacía mucho hincapié en este versículo y me decía que había muchos corazones que no se sentían dignos. Había muchos corazones que no se sentían dignos y no creían las palabras que el Señor había determinado sobre sus vidas, que no creían el ministerio el cual el Señor le había llamado por cosas que habían hecho. Pero el Señor te está dando la oportunidad en esta tarde en que tú puedas morir a las cosas viejas y puedas renacer a una nueva vida, puedas resucitar a una nueva vida, puedas renacer el ministerio en el cual el Señor te llamó, el propósito que el Señor ya determinó sobre tu vida pueda renacer, que sea una confesión firme dentro tuyo, que sea una decisión firme, que nada te haga caer, sino que tenga la plena confianza que en Cristo Jesús tenemos nueva vida, que en Cristo Jesús hay resurrección, que en Cristo Jesús no todo está perdido, sino que comenzaremos a ganar para nosotros mismos. Que te comprometas con el Señor de predicar el Evangelio, que te comprometas con el Señor de cooperar con el reino en la tierra, que te comprometas y le digas: Señor, a través de mi testimonio, a través de mis palabras, yo comenzaré a dar vida a aquellas personas que se sienten muertas, a aquellas personas que no tienen sentido, que sienten que no tienen sentido, que sienten que están devastados, personas que están condenadas, personas que están atadas, pero a través del poder de la resurrección podamos vencer a la muerte, podamos sacarlo de esos sentimientos negativos, que podamos cortarle las cadenas que lo atan a este mundo, que el poder de la resurrección venga sobre nuestras vidas para desatar aquellas almas que están atadas. Por eso comienza a llamar al poder de la resurrección ahí donde tú estás. Dile al Padre que tú quieres sentir ese poder, el poder de la resurrección, el poder de renacer en Él nuevamente, el poder de sentirte hijo amado. Cuando Jesús resucitó, Él nos dio el acceso a la presencia del Padre. Él nos dijo: yo me voy, pero vendrá el Consolador que estará con ustedes. En ese momento que Él resucitó, nos envió la promesa del Espíritu Santo. Es por eso que tú te tienes que sentir digno, que hay un poder de resurrección en esta tarde. Si tú has sentido que habías muerto, que no sentías sentido para seguir viviendo, no tenías sentido para seguir orando, no tenías sentido para seguir alabando su nombre, ahora el Señor te está dando una palabra de resurrección, el poder de resurrección sobre tu vida ahora. Se activa ese amor, se activa la pasión por el Señor, se activa ahora, renace ese nuevo amor por el Padre, renace esa nueva pasión por Él, que vuelva la pasión como sintió Jeremías, esa pasión, ese fuego que lo sedujo hasta los huesos, que no lo dejaba dejar de predicar, que no lo dejaba dejar de profetizar, aunque lo quiso abandonar. Él sintió ese fuego que lo sedujo, que no pudo resistirlo. Así tiene que renacer la pasión por la obra de nuestro Señor, así tiene que renacer la pasión por las almas, así tiene que resucitar la pasión por el ministerio, para que podamos acercar la palabra de vida, que es la palabra de nuestro Señor, a todas las personas en esta tarde. Espíritu de Dios,
te llamo a ti. Espíritu Santo, tú que puedes estar en cada corazón, en cada hogar en este momento. Yo te pido que el poder de la resurrección venga sobre cada joven, sobre cada amigo que está conectado en esta tarde. Señor, que pueda renacer la pasión por ti. Que pueda renacer la pasión por orar, que pueda renacer la pasión por interceder, que pueda renacer la pasión por danzar en tu presencia, que pueda renacer la pasión por alabar y exaltar tu nombre, que quizás, Señor amado, por cosas que hemos hecho, por pecados que hemos hecho, nos sentíamos indignos de tu presencia, pero a través de la resurrección, Señor, a través de esta nueva vida que en esta tarde tú nos estás dando la oportunidad, queremos renacer, Señor, en ti. Queremos volver a hacer lo que tú ya has determinado sobre nosotros los ministros, sobre los jóvenes y sobre cada persona conectada en esta tarde, Señor, porque tú has escrito un propósito, tú has determinado un propósito sobre cada vida y cada corazón, Señor. Ahora, Padre del cielo, el poder de la resurrección sobre ellos, el poder de la resurrección sobre los jóvenes, Señor. Que las pasiones juveniles, que las pasiones de este mundo, Señor amado, caigan ahora, sean muertas, sean derribadas en este momento. Que haya una nueva vida en ti, Señor amado. Ser corazones apasionados, ser corazones adoradores en espíritu y en verdad. Que te podamos buscar, Señor, de día y de noche. Que podamos clamar a tu presencia. Que podamos discernir los tiempos, Espíritu Santo. Que el poder de la resurrección venga sobre nosotros, Señor amado, en esta tarde. Espíritu de Dios, comienza a soplar vida en aquellos corazones que no se tenían sentido de nada, en aquellos corazones que quizás en este tiempo estaban flaqueando, Señor, que tú los puedas fortalecer en este momento, en el nombre de Jesucristo, el dador de la vida eterna, el poder de la resurrección sobre nosotros ahora, Espíritu Santo. Comienza a ministrar cada joven, comienza a ministrar, Señor amado, cada persona conectada en esta tarde. Te pido que el poder de la resurrección, Señor amado, así como tú venciste a la muerte, así como tú venciste, Señor, las puertas del Hades, tú llevaste, Señor amado, cautiva toda muerte, Señor amado, tú fuiste victorioso en ese proceso, Señor. Así te pido sobre la vida de cada joven ahora, sobre los procesos que ellos tengan que pasar, puedan salir victoriosos, Señor amado, a través del poder de la resurrección ahora. Todo lo que estaba perdido, todo lo que lo dábamos por perdido, ahora comienza a tomar vida, Señor. En el nombre de Jesús, declaro, ahora tú que no te sentías digno, recuerda que tenemos nueva vida en nuestro Señor. Recuerda que hay vida nueva en nuestro Jesús. Recuerda que el Señor te está dando la oportunidad que te vuelvas a Él con todo tu corazón. Las cosas viejas pasaron, dice el Señor. Las cosas viejas pasaron. Aquí yo hago todas las cosas nuevas. El Señor te está dando la oportunidad en esta tarde. El Señor te está dando la oportunidad que tú te vuelvas a Él con todo su corazón. El Señor te está dando la oportunidad de que tú hagas un pacto de fidelidad con Él. Que le digas, Señor, me comprometo a cooperar en el reino. Me comprometo, Señor amado, a predicar tu palabra, a hablar con mi testimonio de lo que tú has hecho, Señor amado, y haces sobre mi vida. Recuerda, José de Arimatea, Él es el que nos añade altura. Él es el que nos posiciona. Recuerda que el Señor nos escogió de lo más vil del mundo. El Señor nos escogió de lo más necio del mundo. El Señor nos escogió de lo más despreciable. El Señor nos hizo reyes y sacerdotes. El Señor nos hizo linaje escogido, pueblo santo, nación santa. El Señor tiene un propósito con tu vida. El Señor tiene un propósito. No dejes que ningún pensamiento negativo, ningún espíritu de muerte que te quiera matar el propósito pueda triunfar sobre ti. Sé como Jesús, que
triunfó sobre la muerte. Sé como Jesús que resucitó al tercer día. Oh, Rima Shikalababa, que resucite ahora en tus sueños, que resucite en tus propósitos en el Señor, que resucite el ministerio en el cual el Señor te ha llamado. Ahora en el nombre de Jesús lo declaro, Padre, como profeta tuya, que el poder de la resurrección viene sobre los jóvenes, viene sobre los ministros, Señor. Si sentías, Señor, débiles, si se sentían, Señor, con pocas fuerzas, ahora la fortaleza de lo alto sobre sus vidas, en el nombre de Jesús, declaro, Señor amado, como profeta tuya, que las cosas viejas pasaron en este momento, nunca más vendrán a memoria, Señor amado, porque nos levantamos en el poder de la resurrección, nos levantamos en una nueva vida para ir y predicar el evangelio a todas las naciones, Señor, para no avergonzarnos del evangelio que es el poder de Dios. ¡Aleluya! Gracias, Jesús. Te adoramos, adora a Jesucristo en esta tarde. Si te has sentido así, comenta, da testimonio. Es un tiempo de activación, es momento de testificar lo que el Señor está haciendo en esta tarde. Oh, el poder de la resurrección, el poder de la resurrección en esta tarde. Se activa esta generación de libertad a través del poder de la resurrección ahora. Se activan, Señor. Comenzaremos a libertar corazones atados. Comenzaremos a libertar personas, Señor, que sienten morir. Personas que se sienten, Señor, poca cosa. Personas que se sienten basura. Personas que espiritualmente están colgadas en una cruz, que sienten que para nadie importa nada, Señor, a través del poder de la resurrección, Señor, con nuestras palabras de vida, vendrá sobre cada persona, Señor, que tú nos pongas en el camino para predicarle, Señor, para que el poder de la resurrección, para que el poder de la libertad que está sobre nosotros, por el cual tú nos has ungido como una generación de libertad, Señor amado, lo podamos hacer en este tiempo. Vamos, comprométete con el Señor en esta tarde. Dile: me comprometo a levantar tu nombre, Jesús. Me comprometo a ser esa generación de libertad. Que el Espíritu, Señor, de resurrección esté sobre mí en esta tarde. Aleluya. Oh, Santo Rey, te adoramos. Aleluya. Aleluya. Adórale, adórale, vamos. Siente la fuerza y el fuego del Espíritu Santo en esta tarde. Estaba perdido y Él me halló, dile. Podemos ver, Señor. Podemos ver tus ojos de amor hacia nosotros. Aleluya, Rinchina la maquea. Oh, chica la shila la babaquea. Oh, sharababa shila la macaya. Aleluya. Aleluya, Rey. Hay resurrección en esta tarde. Hay resurrección en esta tarde. Aún los dones que estaban dormidos, Señor, ahora se activan, Rey. Oh, sí, Jesús, tu gracia y tu favor sobre nosotros. Aleluya. Aleluya, aleluya.
Jesús, tú nos salvaste. Te adoramos, Señor. Podemos ver tus ojos de amor, Señor, en esta tarde. Gracias, Padre, aleluya. Amén, nos estamos despidiendo de esta reunión. La palabra que ha activado a corazones. Lo que puedo saber es que hay cosas que habían hecho desde la representación de la fe. Muchos eran bautizados en las aguas del arrepentimiento, habían hecho la oración de fe, de arrepentimiento desde lo natural, como representando una verdad espiritual, pero aún seguían dormidos en lo que representa el bautismo y la fe. Pero a través de esta palabra hay corazones que despertaron a esa realidad de lo que hicieron: el bautismo de agua, de arrepentimiento, de una nueva vida y la confesión de fe. Eso ahora se ha materializado a través de corazones que despertaron en la fe con el poder de la resurrección. Esa realidad espiritual ahora es parte tuya. ¿Qué quiere decir? Que el nuevo nacimiento y la fe de Jesús ahora es una realidad en tu corazón. Eso es lo que te puedo decir. Así que disfrútalo, vivilo, no lo hagas apagar ni dormir, sino que avivalo cada día para que eso comience a crecer tanto que ya no se contenga dentro tuyo y comience a expresarse hacia la gente, hacia afuera, hacia tu familia y hacia la gente que Dios quiera. Así que nos despedimos adorando al Señor. Ahora 20 horas, acuérdense, hoy día lunes hay altar familiar, júntense en la casa, oren todos juntos en familia. Y mañana, martes 26, hasta el próximo lunes estaremos iniciando Shavuot, cadena de Pentecostés. A las 20 horas mañana nos encontramos. Así que toda la semana estaremos ministrando una palabra para activar y despertar y aún crecer el fuego del avivamiento. Así que nos encontramos mañana a las 20 horas con una palabra de parte de Dios. Bendiciones. Bendiciones, jóvenes. Y recuerda, el poder de la resurrección está sobre nosotros. Dios bendiga a cada amigo que está compartiendo con nosotros en este Facebook Live. Nos vemos mañana a las 20 horas para celebrar juntos y unánimes a nuevo Pentecostés sobre nuestras vidas. Aleluya. Más allá sé
Cristo.